Aunque Jacob, aunque Jacob había dejado Padarán hacía muchos años, por instrucción divina, por obediencia a Dios, justo cuando estaba de vuelta para encontrarse con su hermano, la angustia y los temores le asaltaban. Sí, esa fue la experiencia de Jacob. Jacob, aunque obedeció a Dios, experimentó angustia y temor. Hoy nosotros como cristianos, aunque obedecemos a Dios, podemos experimentar angustia y temor. Podemos estar viviendo momentos difíciles en nuestra experiencia. Y queridos hermanos, esta mañana estudiaremos acerca de cómo Dios guiará a su pueblo en los últimos días, cómo Dios está guiando nuestras vidas, pero a pesar de que somos obedientes, a pesar de que somos fieles, estaremos expuestos a enfrentar momentos difíciles. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar esas dificultades? ¿Estás preparado para vivir esos momentos difíciles que enfrentaremos a pesar de ser hijos obedientes y fieles de Dios? Esta mañana habremos de hacer una comparación entre lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19, un tiempo de angustia, y el tiempo de angustia que habremos de vivir en los últimos días. Así que seguramente a ti te ha pasado y quiero compartirte, quiero decirte que a mí me ha pasado, no sé a ti, pero yo me he puesto a pensar lo siguiente. Desde el mes de marzo, abril más bien, que comenzó esta crisis del COVID-19, me pregunté lo siguiente. Justo cuando comenzamos a escuchar la información, justo cuando empezamos a saber cómo actuaba, cómo sucedían las cosas, yo me pregunté lo siguiente, ¿será que yo voy a ser asintomático? Es decir, ustedes saben que un asintomático es aquel que no tiene síntomas, que no se da cuenta, pero ya tiene el virus o está infectado y puede infectar a otros. Entonces yo me preguntaba, ¿será que yo voy a ser asintomático? Bueno, si voy a ser asintomático, pues qué bueno, eso está bien. Pero la otra pregunta que me hacía era, ¿será que voy a tener síntomas leves? Y yo no sé si ustedes se han preguntado o si ustedes se han dado cuenta. Yo me he dado cuenta con bastante frecuencia y por supuesto las autoridades lo han dicho, que cualquier síntoma que usted presente, por parecido que sea a los síntomas del COVID, usted es un sospechoso, ¿sí? Y muchos de nosotros, por un malestar de la garganta o por quizá en algún momento que respiraste, estabas mormado y ya no oliste el sabor, estabas preocupado porque pensabas que tenías COVID. Bueno, yo decía, eso es lo de menos también, tener uno o dos síntomas, pero hasta ahí, no hay problema, no pasa nada. La segunda pregunta que yo me hacía era, ¿será que voy a ingresar al hospital y que se me va a complicar, pero voy a salir, gracias a Dios, de esa circunstancia? Yo me he preguntado, ¿cómo va a ser mi situación? Yo conozco a muchas personas que han ingresado al hospital y que gracias a Dios, hermanos, que gracias a Dios han salido libres, han salido por la gracia de Dios, vivieron momentos difíciles, angustiosos en el hospital, pero gloria a Dios porque ellos están libres de la enfermedad. Y bueno, yo decía, si me va a tocar vivir esa experiencia, pues qué maravilla, Dios me ayude. Y la experiencia más difícil y complicada es la que muchas familias han estado viviendo, muchas personas han estado viviendo, que han entrado al hospital y tristemente han fallecido en ese lugar. Lo más complejo de esta circunstancia o de esta situación es que al entrar al hospital, algunos han perdido el contacto completo con sus seres amados y la última vez que los vieron fue cuando se despidieron o los dejaron en el hospital. Qué tristeza, qué momento tan difícil los que han vivido otras personas. Probablemente tú has pensado, has dialogado en tu mente con estas preguntas también.
A nadie nos gustaría vivir esa circunstancia de dificultad. Conocemos muchos casos también en los que las personas han ido al hospital y tristemente ya no han salido o no han vuelto a ver a sus familiares con vida. Es una de las experiencias que muchos están viviendo. Así que lamentablemente esas situaciones vamos a enfrentar. Nosotros hemos escuchado acerca de la vulnerabilidad y no precisamente vamos a hablar solamente de esto, solamente quiero introducir lo que habré de presentar esta mañana precisamente acerca del tiempo de angustia. Así que probablemente este momento sea de introducción, pero no vamos a hablar específicamente del COVID porque esta es una información que nosotros ya tenemos. Pero, ¿quiénes son las personas vulnerables? Las personas vulnerables son aquellas que están pues más vulnerables a vivir esta enfermedad, a que su salud se vea lastimada. Todos corremos riesgos. Teníamos programado por ahí dialogar con un doctor, estamos viendo si es posible, pero todos podemos correr riesgos. Nadie está exento a los riesgos que enfrentamos, pero las personas vulnerables tienen más posibilidades o menos posibilidades de salir libres de este problema de la enfermedad. Y solamente para que ustedes recuerden algunas de las cosas que ya sabemos, las personas vulnerables hacia el COVID-19 son aquellos que son adultos mayores de 65 años y mujeres embarazadas. Y también son entre ellas aquellas que tienen obesidad grave, aquellas que tienen hipertensión, diabetes, que están viviendo algún tratamiento de diálisis, algunas personas con enfermedades hepáticas, personas con afecciones graves mal controladas como pueden ser cardíacas o el sistema inmunitario deprimido. Pero vean lo que tenemos en este momento. Vamos a conversar con el doctor Elmer Carpio, a ver si lo tenemos por ahí y él nos pudiera ilustrar. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Bien, estamos bien. Buenos días y feliz sábado a todos. Doctor, acabo de presentar la lista de las personas que son vulnerables a la situación del COVID-19. Quiero hacerle una pregunta. ¿Estas enfermedades tienen una relación entre los hábitos de las personas? Es decir, hoy el ser vulnerable está relacionado con los hábitos que hemos llevado en el pasado. Bueno, mire, indudablemente sí. Puedo decir que todos somos vulnerables, todos tenemos riesgo, pero hay una diferencia explícita de esto, es que la vulnerabilidad son condiciones o características propias de un sistema, en este caso nuestro cuerpo, que se hacen susceptibles a una amenaza. ¿Sí? Y el riesgo es la probabilidad que se produce ante un incidente de causar daño en un cuerpo o pérdida, en caso de daño pulmonar y muerte. Comentaba hace un momento que quienes son vulnerables, pues obviamente aquí hablamos de mayor vulnerabilidad de las personas que ya se conocen, las de enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades pulmonares causadas por fumar o por exposición a problemas del ambiente, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, especialmente la hipertensión, las cardiopatías, problemas cardíacos por infartos o angina, los que tienen poca movilidad, por ejemplo, los que tienen eventos vasculares cerebrales, o sea, los que padecieron embolias, los que tienen ya una afección importante per se de su sistema inmunológico, los que tienen enfermedades como tipo cáncer, pues son los más vulnerables a esto.
Muy bien. Quiere decir, doctor, que clínicamente todos corremos riesgos de morir, de contraer una enfermedad y morir, pero quienes tienen esta vulnerabilidad tienen el aumento o más posibilidades de ser afectados por esta enfermedad. Tiene más posibilidades o complicarse, ¿sí? De agravarse un problema, de ser un COVID leve a ser un COVID grave, incluso Grave. llegar a la mortalidad. Muy bien. Por ejemplo, digamos que aunque quizá yo me considere sano por algunos hábitos que puedo tal vez presumir, vamos a así decir, aunque estoy sano, puedo correr riesgo, ¿verdad? Así es. Realmente hay pacientes jóvenes que han fallecido, un número alto, obviamente, que no tienen ni obesidad ni problemas médicos o de salud. ¿Por qué pasa eso en esos pacientes? Pues realmente es una incógnita. Y muchas de estas cosas apenas se está aprendiendo poco a poco. Probablemente muchas de las cosas en unos meses cambien en cuanto a ciertos conceptos. Hay algunos que ya están bien establecidos, pero probablemente en cuanto al tratamiento, en cuanto a otras cosas más, en unos meses va a ser un poco diferente. Muy bien. Entonces, por eso decía que todos tenemos esa vulnerabilidad de enfermarse de este COVID, pero hay unos que sí tienen más probabilidades de correr riesgo a complicarse y ser fatal en algunos casos. Como ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Que también me pregunté qué es. Sí, doctor. Le Sí, decía, como perdón, ya hemos escuchado. ¿cómo hace? Sí, digo, hemos escuchado en muchas ocasiones en el sector público, en el gobierno y también dentro de la iglesia que debemos cuidarnos. ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer para cuidarnos? Mire, evidentemente lo que más ayuda es tener una estabilidad, tanto en lo mental, en lo físico y en lo espiritual. Correcto. Es decir, incluso de los más vulnerables son los que padecen depresión y ansiedad. ¿Sí? Tener una enfermedad o comórbida, o sea, llevar una enfermedad y que le afecte esto, pues evidentemente le va a afectar en su estado emocional. Ok. ¿Sí? Entonces, eso afecta la inmunidad, afecta que se descontrolen otras cosas en sus enfermedades propias que tiene. Pues aquí una de las claves más importantes quizás para poder recuperarse y poder salir del problema es que esté estable emocionalmente, que tenga pensamientos positivos, que siga adelante, que pues lo que se ha comentado en la iglesia, que haga ejercicio a pesar de estar en cuarentena, Sí. que se alimente saludablemente, lo que todos hemos escuchado en cuanto a la alimentación saludable, que duerma bien, que evitar alimentos no favorables para la salud. Pues obviamente los que fuman o toman, pues es peor la situación, ¿no? También yo creo que una de las cosas sería importante es limitar el tiempo en las pantallas, Sí. ahora que estamos en cuarentena, Muy bien. porque eso produce inactividad física. Y en la pantalla uno está sometido a una información, lo que se llama infodemia, Sí. información por todo lado y incertidumbre y provoca más problemas emocionales. Precisamente eso es lo que estaremos analizando el día de hoy, doctor, y agradecemos estos momentos para recibir los consejos médicos. Muchas gracias. Queremos decir que todos estamos viviendo momentos de tensión, de miedo, de conflicto mental.
muchos tienen miedo de lo que va a suceder. Y realmente lo que queremos enseñar en esta mañana, queridos hermanos y amigos, doctor, agradecemos este tiempo. Vamos a continuar con este tema. Es decir, que este es un ensayo del tiempo de angustia que nosotros vamos a vivir en el tiempo del fin. Sí, este es un ensayo y es una perfecta realidad que nos sirve para orientarnos y poner los pies en la tierra, en el piso, y definir en qué etapa, en qué condición nos encontramos nosotros para enfrentar los eventos finales que han de venir a esta tierra. Si tú eres vulnerable, corres más riesgo. El hecho de que seas sano también corre riesgos. En el tiempo final, en la época del tiempo de angustia, el cual estudiaremos en esta mañana, estaremos sujetos a estas situaciones que hoy estamos enfrentando. Podríamos decir que el COVID-19 nos está dando un pequeño ensayo, un pequeño laboratorio de lo que tú y yo vamos a vivir. Así que si tú te preguntas cómo va a pasar la enfermedad por tu cuerpo, tienes que preguntarte cómo vas a enfrentar el tiempo de angustia en el tiempo del fin. Si tú eres una persona vulnerable, estás corriendo más riesgos. Y lo que decía el doctor era que las personas vulnerables o que han adquirido esta enfermedad o que hemos pasado por alguna situación ha sido la suma y el desgaste de nuestros hábitos negativos que nos ponen en un mayor riesgo. Así que esta mañana yo quisiera hablarles acerca del tiempo de angustia de Jacob. Ustedes han escuchado hablar acerca del tiempo de angustia de Jacob. Y solamente para orientarnos en el contexto profético de lo que estamos enfrentando y de lo que hemos de enfrentar, el tiempo de angustia que nosotros vamos a vivir será justo después de cuando las autoridades promulguen el decreto de muerte, una vez que hayamos enfrentado las plagas, es decir, el evento previo es el vivir las plagas. Después de vivir las plagas estaremos siendo sujetos a los decretos de las autoridades, precisamente porque los que creen en Dios, los que obedecen, se van van a estar negados a vivir o a obedecer esos decretos. Y entonces cuando las personas o cuando el gobierno nos esté persiguiendo o cuando el gobierno esté buscando a los adoradores, a los verdaderos adoradores, como dice la palabra de Dios, es ahí cuando el pueblo de Dios entrará en ese tiempo de angustia. Ese fue el tiempo de angustia de Jacob. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del tiempo de angustia de Jacob? Déjenme decirles que la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa esa prueba que habremos que soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de que Jesús venga. Es decir, cuando enfrentemos el tiempo de angustia, estaremos pronto porque Jesús vendrá. Este es un adelanto, hermanos. Este es un adelanto. Todavía hay muchas cosas que sucederán a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que tendremos que vivir como cristianos. Este solamente es un ensayo. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó con Jacob? ¿Cuál fue la experiencia de Jacob? Como lo dijimos al principio, Jacob tuvo que salir de su casa. Jacob tuvo que salir de su tierra por una orden divina, por obediencia a Dios. Y tuvo que salir porque se había equivocado, porque había hecho malas cosas. Seguramente Jacob se fue triste, frustrado, porque no había podido cumplir ese sueño que él tenía en su casa, en su hogar, con los suyos. Pero finalmente estaba obedeciendo a Dios, salir de su tierra. Jacob experimentó una angustia por la situación material que le confrontaba. Su hermano, dice la escritura, venía contra él, su hermano con 400 hombres armados, y aparentemente tenía la intención de vengarse. Así que
Jacob experimentó miedo, Jacob experimentó temor. Y cabe señalar que aunque nosotros somos cristianos y obedecemos al Señor, en esta época de pandemia, en esta época de crisis, hemos experimentado temor, hemos experimentado miedo. He escuchado bastantes declaraciones acerca del temor o del miedo que sentimos al enfrentar, pues no sabemos cómo va a pasar la enfermedad por nosotros, no sabemos qué va a suceder con nosotros, si vamos a ser asintomáticos o si vamos a tener que morir a través de esta enfermedad. Además, quiero decirte que Jacob sintió una intensa angustia moral. ¿Por qué intensa angustia moral? Jacob sentía que su pecado no había sido perdonado y Jacob luchaba, Jacob estaba presionado y quería estar seguro de que Dios le había perdonado. Por eso aquella noche de lucha entre el ángel del Señor y Jacob, Jacob no lo dejó hasta que no lo bendijera, hasta que no le diera la seguridad de que estaba con él, hasta que su temor y su miedo no desaparecieran. Aunque somos cristianos, queridos hermanos, amigos, aunque creemos y confiamos en sus promesas, incluso aunque hemos obedecido su palabra, no estamos exentos de experimentar este momento de dificultad. Pero Jacob esa noche se aferró al Señor. Jacob esa noche estuvo listo para asirse de la mano de Dios y estar seguro que nada de lo que tenía miedo sucedería. O más bien, que Dios estaría al control de su vida. A veces tenemos miedo, sin embargo tenemos que enfrentar esas dificultades. Ustedes recordarán a Jesús allá en el jardín del Getsemaní diciéndole: Señor, tengo miedo, Señor, no quiero enfrentar esta situación. Porque recuerden que Jesús había asumido la naturaleza humana. Jesús sentía el miedo, Jesús tenía un cuerpo como tú y como yo que estábamos enfrentando estas dificultades. Y ese día Jesús dijo: no quiero enfrentar eso, si puedes pasar de mí esta copa, dice, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces quizá tú has querido escapar de esta realidad? Pero todos estamos en esta situación y es muy probable que tendremos que beber esta copa. Es muy probable que tenemos que enfrentar las dificultades, aún con temor, pero con la seguridad de que Dios está guiando nuestras vidas. La angustia física que el pueblo de Dios experimentará, queridos hermanos y amigos, en el tiempo final, será el resultado de esa persecución precisamente que el pueblo de Dios tendrá por su declaración de fidelidad, por su declaración de lealtad. Es decir, aquellos que estén dispuestos a negarse, a doblar sus rodillas ante las creencias que el enemigo quiere que nosotros sigamos y vivamos, seremos perseguidos. Y esa persecución generará temor y angustia. Y es ahí donde las Escrituras hablan acerca de este preciso tiempo de angustia. ¿Cuál será el punto de discusión? ¿Cuál será el punto en el cual las autoridades nos confrontarán? No será sobre los asuntos internos de la iglesia, que es normalmente en lo que nosotros estamos acostumbrados a discutir, en lo que sabemos muy bien estar en disputa o en contrariedad. No serán esos los puntos, queridos hermanos, queridos amigos. El pueblo de Dios tendrá que estar unido, el pueblo de Dios tendrá que hacer un solo frente y por supuesto en el tiempo del fin seremos un solo pueblo, un solo rebaño. ¿Cuál será el punto que habremos de discutir? El punto que habremos de discutir es precisamente la observancia del día del Señor, la observancia del sábado. Y déjenme decirles que estamos muy cerca, tenemos los elementos muy fáciles para que eso se dé en estos tiempos. Tenemos un toque de queda o una orden en este momento de que los sábados y los domingos no salgamos, de que los sábados y los domingos
no hagamos las otras actividades. Está medio parecido, medio cercano a que algunas cosas puedan suceder. El conflicto entre el pueblo de Dios y el pueblo del enemigo en los tiempos del fin, justo para este tiempo de angustia, será precisamente el sábado. Y saben que hoy o en estos días se compara a la historia de Mardoqueo, ¿se acuerdan? Mardoqueo tenía enemigos en el pueblo del enemigo, y precisamente lo miraban con recelo, ¿verdad? Lo miraban como la persona incómoda, y entonces comenzaron a preparar una horca para él. Comenzaron a preparar una forma de hacerlo caer para que el rey autorizara que realmente fuera eliminado el pueblo de Dios, no solamente Mardoqueo, sino el pueblo de Dios también. Así que Mardoqueo es una representación de lo que habrá de suceder con nosotros en el tiempo del fin. Y déjenme decirles que en el tiempo del fin también muchos enemigos estarán buscando construir formas de hacer caer al pueblo de Dios. Y es muy seguro que si no lo estamos enfrentando ya, lo enfrentaremos un día mañana. Así que déjenme compartir con ustedes esta lectura. Los enemigos de la verdad procurarán destruir a los que guardan los mandamientos de Dios, pero el Señor intervendrá y los librará, y los enemigos serán destruidos con sus propias armas, así como lo fue los enemigos de Mardoqueo. Sí, hermanos, esta mañana quizá algunos piensen, el pastor está hablando de muchas cosas que nos pueden dar miedo. No, estamos hablando de las realidades que el pueblo de Dios enfrentará. Y esas realidades nos tienen que llevar a concentrarnos en obedecer, a concentrarnos en vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Elena G. de White dice que pronto ella vio que los santos sufrían una angustia mental. Estaremos siendo restringidos de las libertades, queridos hermanos. Estaremos siendo expuestos a vivir experiencias como nunca antes las habíamos vivido. Así que estamos enfrentando o enfrentaremos momentos muy amargos en nuestra experiencia, hermanos, y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que evitar ser vulnerables en el tiempo del fin. Ahora, ¿será que vamos a ser vulnerables en el tiempo del fin? Hoy, si nosotros tenemos una complicación en nuestra salud, es tiempo de que cuidemos nuestra salud. Ahora sabemos por qué es importante tener una buena salud. Y si estamos padeciendo, hermanos, nunca es tarde para revertir. El Dios en quien confiamos puede ayudarnos, puede darnos valor y fuerza para salir siempre adelante. ¿Quiénes serán vulnerables? ¿Quiénes serán vulnerables en el tiempo de la angustia, en los tiempos finales? ¿Te has preguntado si tú vas a soportar vivir esta experiencia? Yo no sé si te has dado cuenta que en la actualidad pues estamos enfrentando esta dificultad y estamos temerosos de saber qué va a pasar. ¿Tú te has preguntado qué va a pasar en el tiempo de angustia? ¿Cómo vas a enfrentar esta situación? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Mira lo que puede suceder si tú no te preparas y puedes ser una persona vulnerable en el tiempo del fin. Aquellos que guardan en su corazón resentimiento contra su hermano o albergan un espíritu de crítica en sus corazones. Estas personas que actualmente tienen este hábito serán personas vulnerables en el tiempo de la angustia, queridos hermanos. Así que tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que hacer una diferencia en nuestra vida espiritual, porque así como en nuestra vida física podemos ser vulnerables ante el COVID-19, también en nuestra vida espiritual podemos ser vulnerables ante el tiempo de angustia que hemos de enfrentar. Fíjense quiénes más serán vulnerables en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia. Aquellos que se resisten a mantener el espíritu del cielo. ¿Cuál es el espíritu del cielo? El espíritu del cielo es el orden, la unidad, hermanos.
¿Se acuerdan cuando en el libro de Juan el Señor de rodillas dijo: Señor, te pido por ellos, por los que están aquí, pero te ruego también por los que un día han de creer, que ellos sean una sola cosa, dice, que lleguen a ser una sola cosa. La unidad es el espíritu, el lenguaje que se habla en el cielo, hermanos. En el jardín, en el cielo, en el comienzo de la historia, nosotros encontramos a alguien que se rebeló, a alguien que estuvo en contra, y entonces fue expulsado, Lucifer. En el cielo, el orden y la unidad son el espíritu que Dios desea reproducir en su pueblo en esta tierra. ¿Sí? ¿Quiénes más son vulnerables? Aquellos que se mantienen alejados los unos de los otros, trabajando cada quien por su lado, corremos riesgo. En la historia de Nehemías recordamos cuando Nehemías estaba reconstruyendo el templo y entonces los samaritanos vinieron para atacar al pueblo. Los samaritanos comenzaron a burlarse y entonces Nehemías dijo: vengan, vamos a orar. No es bueno que estemos unos alejados de otros, tenemos que estar cercanos. Y aquí probablemente podemos recordar el elemento de la comunicación en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que estar conectados, tenemos que estar dispuestos los unos a los otros. Este es un elemento que si no lo hacemos nos está poniendo en vulnerabilidad, nos está poniendo como personas más riesgosas en el tiempo del fin, hermanos. Si estamos hablando de la vida espiritual ahora, no estamos hablando acerca del COVID ya hablamos. ¿Quiénes más serán vulnerables en el tiempo de la angustia? Aquellos que olvidan sus hábitos devocionales. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Sí, las 10 vírgenes, unas habían hecho preparación y otras ¿qué? Otras se habían olvidado. Otras descuidaron sus hábitos devocionales. ¿De qué estamos hablando en nuestros hábitos devocionales? Estamos hablando de la lectura de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la oración, estamos hablando precisamente acerca del servicio a los demás, del servicio a otras personas. ¿Qué estamos haciendo para servir a los demás? Y finalmente, dentro de algunas de las características de aquellos que serán vulnerables, se encuentra lo que dice Mateo 10:33. Si tú me niegas, yo también te voy a negar. Algunos tenemos miedo, hermanos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Algunos no queremos que nos relacionen con la iglesia. Algunos no queremos que nos relacionen con nuestros hermanos. Me toca en muchas ocasiones visitar a las personas en sus centros de trabajo, en sus relaciones con sus amigos. Muchos me presentan con mucha satisfacción y con mucho orgullo y dicen: él es el pastor de mi iglesia. Y saben que eso es muy lindo cuando tú vas a un ambiente de trabajo y una persona reconoce: este es el pastor de mi iglesia. No tiene miedo de decir. Algunas personas no quieren que los relacionen con la iglesia, con el conocimiento de la verdad. Somos vulnerables, vamos a ser vulnerables si nosotros no cosechamos hábitos que hagan la diferencia en nuestra experiencia. Así que la pregunta es: ¿nosotros podremos enfrentar el tiempo de angustia? ¿Podremos realmente estar preparados para ese momento de dificultad, de angustia mental, de angustia moral? El Espíritu de Profecía dice que muchos en ese tiempo se preguntarán si hicieron lo necesario para que Dios le perdonara todas sus ofensas. Si realmente su alma está pura y clara, de tal forma que el Señor pueda estar cerca de ellos. Miren lo que dice esta cita, el conflicto de los siglos. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro del decreto que violentará las conciencias en caso de soportar la prueba. El tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Hermanos, este es un examen. ¿Confías en Dios? Este es un examen. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento.
Sí, hermanos, hoy es un tiempo importante en el cual debemos prepararnos, en el cual debemos estar listos para aprender las lecciones que Dios quiere. Hoy el tiempo del COVID es un tiempo de angustia, es un examen previo al examen final que habremos de enfrentar en los últimos días. Y vean lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, aquellos que atraviesen el tiempo de angustia, aquellos que logren pasar ese tiempo de angustia y que justo vean venir al Señor Jesús en gloria y majestad, cantarán ese cántico maravilloso. Un cántico que será el resultado de las experiencias vividas en la tierra. Un cántico que será precisamente, o más bien lo podrán cantar solamente aquellos que hayan salido victoriosos de esos momentos de dificultad. Vean lo que dice el Salmo capítulo 91, versículo 3-10. Porque si bien es cierto, y tú lo conoces este Salmo, si bien es cierto que el tiempo de angustia será un momento difícil como lo vivió Jacob, queridos hermanos, un tiempo en el cual su alma estaba agotada, su alma estaba triste, pero dice el Salmo, mira, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás, fíjense, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué linda promesa. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni la plaga tocará tu morada. Esa promesa es para ti esta mañana. Esa promesa es para ti en el día de la angustia que tendrás que enfrentar el día de mañana. Y vean lo que dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, mentirá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas no serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, aunque haya problemas, aunque haya dificultades hoy, mañana o pasado, hermanos, con todo eso, el Hijo de Dios que confía en sus promesas se alegra en Jehová y se goza en su salvación. Hoy es tiempo de gozarnos, hoy es tiempo de alegrarnos, porque Dios está al control de nuestras vidas, queridos hermanos. El libro de Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, la paciencia es un elemento indispensable que tenemos que cultivar en nuestras vidas como hijos de Dios. La paciencia, porque en el tiempo de angustia, hermanos, Elena G. de White dice que estaremos casi para ser destruidos, pero aún así el Señor se manifestará con sus ángeles para defendernos. Necesitamos ser pacientes para poder esperar ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Sí, la paciencia es importante. Y termino con este versículo, hermanos. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia tardía y la lluvia temprana. ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos. El Señor está al control de tu vida. El Señor está al control de nuestras vidas, de nuestra familia y de esta situación. Ten paciencia, ten paciencia. El Señor se va a manifestar en tu experiencia. A pesar de la angustia, de las preocupaciones que estás enfrentando en este tiempo de COVID-19, Dios quiere enseñarte una lección maravillosa. Y tú y yo tenemos que aprender esa lección maravillosa de obediencia, esa lección maravillosa de fe, que al igual como Jacob la vivió,
nosotros también podemos vivir ese momento en el cual estamos seguros porque la mano de Dios está al control de nuestras vidas. Jacob, termino diciendo, Jacob le dice a Dios: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, porque tengo miedo. ¿Tienes miedo? Vean lo que Dios les contestó. Y tú has dicho: yo te haré bien, y a tu descendencia serás como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Queridos hermanos, Dios quiere hacerte bien. Dios quiere hacerte el bien. Está en ti que aprendas a confiar en sus promesas. Pero es importante que hoy comiences a fortalecer tu vida espiritual, que será la única que te sostendrá en los momentos del tiempo de angustia. Si tú hoy cambias tus hábitos devocionales, si tú hoy mejoras tu vida espiritual, tu vida de relación con la iglesia y con los líderes de la iglesia, si tú hoy cambias ese ambiente que te contraría para ser una persona fuerte y firme en el tiempo del fin, Dios cumplirá su promesa. Él hará el bien que le prometió a Jacob también. Y como Jacob decía en su oración: Señor, si no me bendices, no te voy a soltar. Ojalá que tu oración y mi oración en este momento de dificultad sea: Señor, hasta que tú no me bendigas, te voy a soltar. Hoy es el momento, querido hermano, de entregar en las manos del Señor tu impaciencia, tu inseguridad, tu temor, todas esas emociones negativas y que te deterioran, tal vez, que has estado enfrentando en estos momentos a través de la pandemia. Entrégaselo al Señor, confía en que Él está al control de tu vida, pero haz los cambios necesarios para que puedas ser exitoso y bendecido junto con tu familia. Vamos, antes de orar, a escuchar el canto que tenemos para concluir en esta mañana. Y mientras escucha este canto, pon en tu corazón también este canto como una oración especial, una oración que tú deseas poner en tu vida y que sea una realidad. Que mi vida siempre pueda ser una oportunidad de confiar en sus promesas. Vamos a escuchar este canto. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor al Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor y aumente mi fe hasta el día feliz, cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Hagamos de nuestra oración y de nuestra vida un cuadro de amor, un cuadro de confianza y de fe. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora queremos confiar nuestras vidas a ti, Señor. Y aunque tenemos inseguridad, temor en algunas ocasiones, queremos pedirte que tu Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestras vidas, Señor. Danos la seguridad y la certeza de que tú estás dirigiendo nuestras vidas.
pero también con esa confianza permite que podamos cada día hacer los cambios necesarios en nuestra experiencia a fin de poder estar firmes y en pie en el tiempo de angustia que hemos de vivir más adelante. Permite que esta prueba en nuestra salud y en nuestra vida espiritual, así como en nuestra vida mental, puedan ser el elemento transformador en nuestra experiencia para aquel día maravilloso, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender los planes que tú tienes para nosotros. Y si no fuese posible, Señor, que tú nos libres de esta copa, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Permite, Señor, que si hemos de morir, lo hagamos confiados en que hemos sido perdonados y en que tú has guiado nuestras vidas hasta el momento que tú así lo decidas. Señor, si nos has de permitir seguir adelante, permite que nos podamos tomar completamente de tu mano, sin vacilar y confiados en tus promesas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.